Muy buenas noches, iglesia. Un gusto estar con ustedes nuevamente este día compartiendo un mensaje. Este mensaje que estoy transmitiendo el día de hoy estaba organizado para que se realizara la semana pasada. Por algunos contratiempos, este no fue posible que se realizara. Hoy que lo he terminado y lo estoy transmitiendo, creo, porque de alguna manera Dios permitió que fuera así, para que el mensaje fuera transmitido de manera completa e íntegra. ¿Sí? Como ustedes podrán ver en estos tiempos que tenemos en estas transmisiones para la iglesia, siempre hemos buscado que los mensajes tengan un mensaje divino, fino y bien estructurados, todos en la idea de que sean basados en la palabra de Dios y en una estructura que sean fácil de entender, donde el Padre sea glorificado, donde se refleje la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida y evidentemente fortalezca nuestro mandato que tenemos como iglesia en fortalecer una comisión que tenemos establecida. Hoy quisiera hacerlo de manera distinta, quizá con un tema o un criterio personal y cándido, en donde abro mi corazón a ustedes para platicar lo que hoy quiero compartirles, ¿sí? Y esto lo quisiera hacer de una manera testimonial, personal. Y he titulado este mensaje Un testimonio. Bien. ¿El por qué dar un testimonio? Primeramente, para glorificar al Padre por todas las grandezas que hemos recibido durante estos problemas o posibles aflicciones, para que Él, de alguna manera, también sea glorificado en toda la extensión de su palabra, en nuestro conocimiento y en nuestra fe, y evidentemente también para que pueda ser una ayuda a aquellos que lo puedan escuchar, en la idea de también fortalecer su fe y su caminar en el Señor. ¿Sí? Recuerdo también en esa libertad que el Señor me concede y recuerda mi vida, cuando el Señor le hablaba a Jeremías cuando él era joven y cuando estaba a punto de ir al exilio, el cual el pueblo de Israel fue sometido en una época. Y recuerdo cuando el Señor le decía, no digas que soy un niño, dice, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que ponga en tu boca. ¿Sí? Y extendió Jehová la mano y puso su mano en su boca y le dijo, he ahí, he puesto mis palabras para que tú las digas. También quiero mencionar que el Señor en estos días viene palabra de Jehová a nuestro corazón, a nuestra vida, y esto lo encontré en Mateo 10:27, que dice así: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Es cierto, en esos momentos de angustia, de aflicción, el Señor siempre es fiel y bueno, y manifiesta de su soberanía y de su gracia en este tema, y eso es lo que sin duda también me lleva a dar este testimonio, este mensaje que hoy, en estos momentos de tribulación y de aflicción, el Señor me da en la idea de declarar todo lo que Él ha hecho en nuestra vida en estos días. Bueno, se da un suceso en nuestras vidas en estas semanas, ¿sí? Mi familia pasa y está pasando por un problema de salud, ¿sí? En donde la soberanía y voluntad de Dios es manifiesta y prevalece, pero también creemos que en la gracia restauradora de nuestro Señor Jesucristo, nuestra familia está siendo edificada y estamos saliendo adelante en este testimonio. También recuerdo que Romanos 8:28 dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Y quisiera que pudiéramos orar. Señor, en tus manos pongo este tiempo, ese deseo que seas tú el que hables a tu pueblo, a tu iglesia, a través de mis labios y de mi corazón. Palabra que sin duda reconozca tu soberanía, que te glorifique en todo lo que tú eres para nosotros y que de alguna manera sea un mensaje de edificación a tu pueblo, a tu iglesia, a todos los que estamos reunidos hoy. Te lo agradezco en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, cuando llegan los problemas, cuando llegan las preocupaciones, las aflicciones, en nuestra fe está tener un hábito y una conducta y una acción práctica
que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, y es clamar en oración al Padre, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en la necesidad de que todos esos problemas sean tomados en su mano, sean hechos a su voluntad y que de alguna manera nuestras peticiones puedan ser concedidas. Pero ¿qué sucede? A veces las cosas no cambian en el momento. ¿Y qué es lo que hacemos? Intensificamos nuestra oración y pedimos a otros que nos ayuden a orar por las aflicciones que estamos declarando. Pero ¿qué sucede a veces? Las cosas pueden empeorar. Y es cuando nosotros en un clamor inmenso podemos intensificar nuestra oración, clamar y doblar rodilla en toda la extensión, en el deseo que nuestras súplicas y ruegos sean escuchados por nuestro Señor. Pero ¿qué sucede a veces? Cuando las cosas empiezan a tomar una tendencia grave, a veces empiezan a aflorar emociones. Emociones en donde estas mismas pueden desbordarse y generar situaciones que nos pueden distraer y tocar nuestra fe. Emociones como la angustia, el temor y el miedo. Sí. En el caso del miedo, el miedo nos paraliza, nos inmoviliza, limita nuestras acciones o simplemente no sabemos qué hacer. Pero ¿saben? Dios es grande y fiel. Y en esos momentos en donde uno está en aflicción, siempre el Espíritu ministrará a tu corazón todo aquello que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Todas aquellas promesas en las cuales hemos creído, hemos declarado y en las cuales vivimos. Y te recuerda esas cosas maravillosas que de alguna manera Dios te ha dado a tu vida. Y recuerdo un versículo que está en Jeremías cuando decía: clama a mí que yo te enseñaré cosas maravillosas y grandes, ocultas que tú no conoces. ¿Y que saben qué pasa? Uno las recuerda y las declara. Pero también vienen a nuestra vida todas esas oraciones, todos esos cantos y todos esos salmos que han formado parte de nuestro caminar y nuestra fe. Palabra bendita y divina que nos ha edificado y que nos ha animado. Y es cuando uno en nuestras vidas declara: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No duerme el que te cuida y no dará tu pie al resbaladero. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí. Te alabaré con todo mi corazón. El día que clamé, me respondiste y me infundiste nuevas fuerzas y vigor en mi alma. Salmos que sin duda en nuestras vidas nos fortalecen y vivifican nuestro espíritu. Y saben, cuando uno los declara y los cree en estos momentos de angustia y tribulación, no pude dejar de recordar que algunos de los salmos que están escritos en la Biblia fueron escritos por David en momentos de angustia y en momentos de aflicción. Recuerdo que particularmente algunos salmos fueron escritos por David cuando se exilia a la cueva de Adulam. Sí. Cueva que de alguna manera estaba lejos de los poblados, en donde David va y se refugia en un momento de tribulación, de angustia y de temor. En esos tiempos, David era perseguido por el rey Saúl. Y en ese temor, él va y se oculta en un lugar gélido, frío, sombrío. Sí, con un miedo y temor de que iba a ser dañado en su integridad. Pero ¿saben qué sucede? En ese lugar oscuro y posible de incredulidad en la vida de David, el Señor habla fielmente y fuertemente a David. Y David en esos momentos genera los salmos más hermosos de aflicción y de fortaleza en el Señor. Sin duda, en esos tiempos, David es fortalecido. Y toda aquella gente que de alguna manera lo seguía, ¿sí?, lo acompaña y son edificados por el liderazgo de David en esos momentos de aflicción. Vienen también a mí recuerdos de otra historia de la misma naturaleza. Y esto le sucede al profeta Elías cuando huye al monte Oreb. Y esta historia está en el libro de Reyes, el capítulo 19, los versículos del 9 al 12, y dice así: allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y he aquí
vino a él la palabra del Señor, y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces él dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva, y aquí una voz vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Esta historia es muy bella también, porque Elías viene de tener éxitos en el camino del Señor. Sí, la Biblia habla que cuando él va a esa cueva, él venía de haber vencido a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Sí. En esa época reinaba el rey Acab y tenía una esposa que se llamaba Jezabel, la cual idolatraba a otros dioses y no era una persona de bien. Cuando Elías tiene ese éxito contra los profetas de Baal, donde prevalece la soberanía y poder de nuestro Dios, Jezabel decide liquidarlo y mandarlo matar. Y es cuando Elías, en esa preocupación y miedo, va y se exilia al desierto y luego a la cueva. Pero a mí me gusta mucho la historia, porque detrás de esa cueva, de esa aflicción, en ese silencio que en su momento pudo existir con Elías no sé cuántos días, el Señor habla en la tranquilidad del lugar y lo manda, le cuestiona y lo manda a seguir con el camino que él le había concedido. David mismo, cuando sale de la cueva, sin duda restaurado y con un grupo de seguidores que de alguna manera también lo apoyaban y creían en lo que David tenía que hacer. Y ese grupo de personas finalmente durante la historia con David es un grupo de fieles que lo apoyan en lo que el Señor le había concedido. ¿Qué puedo reconocer de las historias? Sin duda, la fidelidad de los siervos. ¿Sí? La fidelidad de los siervos en tener esa búsqueda continua, en saber que el Señor les iba a responderse de sus aflicciones en momentos de tribulación y miedo, y sin duda, cuando el Señor habla a ellos, existe una obediencia a seguir lo que el Señor les estaba dando. Creo que en esos momentos de aflicción y de silencio pueden suceder cosas maravillosas. Y yo les puedo compartir. Llegó un momento que en estos días, en ese clamor continuo y ese deseo que Dios escuchara nuestras súplicas en la salud que proclamábamos en la vida de mi familia, ¿sí? Y un momento que el silencio es complicado, en algunos momentos hasta aterrador el no poder saber qué es lo que está sucediendo. Y en un momento de clamor yo les puedo compartir que en nuestra oración pedíamos y clamáramos al Señor y clamábamos al Señor pidiendo que nos diera esa palabra específica en mi corazón y en mi mente, que me pudiera dar esa fortaleza y ese ánimo que yo necesitaba para poder seguir adelante en el sentido de no perder una fe y mantenernos fieles en esa perseverancia de oración y unidad con toda nuestra familia. Y Dios es grande y maravilloso en sus obras y en su vida, en cada uno de nosotros. Y a través de una alabanza, de la letra de una alabanza, el Señor en ese día, en el transcurso del día, el Señor dice, Él me dice que me ama. Cuando yo escucho esa letra de la alabanza, en ese instante, en ese momento, en ese lugar específico, me doy cuenta que el Señor me responde. Con esa ley universal y absoluta que el Señor ha establecido
en este mundo donde su soberanía y sobre todo su misericordia y amor están presentes para todos aquellos que creemos y confiamos en Él. El Señor nos ama. Sin duda, una manera de identificarnos y creer en Él, que Él siempre está ahí con nosotros, acompañándonos y guiándonos. Y después, ¿qué creen que sucede? Ese amor infinito del Padre para todos nosotros se empieza a dar de muchas maneras, de maneras muy prácticas, ¿sí? A través del llamado y la administración de nuestros pastores, de aquellos hermanos de la fe y pastores que nos guiaron al principio de nuestro caminar en Cristo y nos ayudaron a madurar un evangelio en el cual creemos y predicamos. Hermanos de la fe que sin duda también estuvieron con nosotros con sus palabras, con sus mensajes. ¿Qué decir de nuestros jóvenes de la iglesia que también estuvieron pendientes en sus oraciones para todos nosotros? De nuestros amigos y de nuestros mismos y de nuestra misma familia. ¿Y saben cómo llega todo eso? A través de mensaje de WhatsApp, a través de llamadas telefónicas, a través de presencias mismas que llegamos a tener en la idea de fortalecer nuestro cuerpo y mensajes de aliento para cada uno de nosotros. ¿Sí? Detalles grandísimos en cada uno de los momentos que sin duda eran muestras de amor de Dios para toda su familia y todo su pueblo. Y saben, no dejé de recordar en esos momentos una ministración que unas semanas antes habíamos tenido a través de las ministraciones de nuestro pastor, en donde decía y nos daba recomendaciones de lo que deberíamos de hacer este año. Y yo recuerdo que decía más o menos palabras menos, palabras más. Punto número 1, acción número 1. Sí, detente y reflexiona qué es lo que tienes y lo que tienes que hacer. Sí. Y en esa manera de pararnos y valorar de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, viene palabra de Jehová a nuestra vida que está en Éxodo 17, versículo 12, que dice así. Dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Esta historia es muy bella también, porque recuerdo que en esa época, en el desierto del Sinaí, el pueblo de Israel estaba enfrentando en una guerra a los amalecitas. Y el Señor le dice a Moisés que se suba al monte y que levante sus brazos con su cayado. Y en el momento que Moisés levantaba sus brazos con su cayado, el pueblo de Israel llevaba la delantera en la guerra. Pero llega un momento que en su condición física de hombre, de una persona ya mayor, se empieza a cansar y empieza a declinar sus brazos. Y es en ese momento cuando Aarón y Hur se dan cuenta de lo que le está pasando a Aarón. Y van y le ponen una piedra, lo sientan y lo ayudan a levantar sus brazos. Esa palabra a mi vida llega con esas muestras de cariño y de amor que el Padre nos da a través de toda su iglesia y de nuestra familia. Esos mensajes, sin duda, esas oraciones de intercesión, sin duda han sido fundamentales para que la fortaleza de cada uno de nosotros se mantenga en pie. Sí, hoy, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por el amor de su pueblo, de su iglesia, de nuestros amigos y de nuestra familia, esos momentos, sin duda, fortalecen a cada uno de nosotros. Sí. Creo que la comunión y la solidaridad que toda la familia y los amigos han manifestado entre nosotros ha sido fundamental para poder sobrellevar estas situaciones. Pero también les quiero compartir estos salmos que de alguna manera llegaron a mi vida. Salmos que adicionalmente pude tener en mi corazón y que los pude haber repasado en esos momentos de angustia y que hoy día los sigo repasando. Y estos salmos están en el Salmo 121, Salmo 17, Salmo 138, en las versiones Reina Valera, Nueva Traducción Viviente y la misma versión APA, que dice así. Y esto es una recopilación de estos salmos que de alguna manera lo hice como una parte de mi devoción cotidiana y diaria de estos días que a continuación quiero compartir y que dice así.
Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Mis pasos permanecieron en tu camino. No he vacilado en seguirte. Oh Dios, a ti dirijo mi oración, porque sé que me responderás. Inclínate y escucha cuando oro. Muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Todo en mí dice gracias. Los ejércitos de ángeles escuchan mientras canto mis alabanzas de agradecimiento. Me postraré en adoración hacia tu santo templo y alabaré tu nombre. Te daré gracias, gracias por tu amor inagotable, gracias por tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas por la honra de tu palabra y tu santo nombre. Cuando te llamé, me respondiste, me animaste y aumentaste mis fuerzas. Aunque camino en medio de problemas, tú preservas mi vida. Extiendes tu mano contra la ira de mis enemigos y con el poder de tu mano derecha me salvas. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Termina lo que empezaste en mí, Dios. Cumple tu propósito en mí. Tu amor, oh Señor, realiza tus planes sobre mi vida, porque tu amorosa bondad permanece para siempre. No abandones la obra de tus manos, no renuncies a mí ahora, pues tú me hiciste. Jehová guarda tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. También les puedo decir que todos esos momentos de nuestro Señor Jesucristo que enseñó y que están presentes en los evangelios formaron parte de estos días. Y quisiera comentarles algunas de las historias que de alguna manera estuvieron presentes en estos momentos. En Mateo, el Señor les enseña a sus discípulos a orar. Y en ese momento, cuando el Señor les enseña a sus discípulos a orar, Él finalmente establece esa oración en mantener una comunión con el Padre. Una relación que le permitiera mantenerse fiel y fuerte. En un deseo también de que Él oraba por sus aflicciones, por sus preocupaciones y por su carne misma que lo podía afligir. Pero también, sin duda, solicitaba dirección en la vida. Cuando Él oraba, ¿sí?, glorificaba al Padre. Oraba por sus discípulos, por su familia cercana, y también oraba por las cosas que sus discípulos recibirían, por la fe y bendición de Él. ¿Qué puedo decir hoy? Hoy dedico este mensaje a mi madre, que en la voluntad de Dios ella durmió con una fe y una esperanza, en un testimonio de vida, de perseverancia y de amor y bondad para todos los que la rodeaban. Sí. También quiero reconocer el trabajo del personal médico que de alguna manera estuvo presente en estos momentos, en toda esta situación, con mi familia y la atención de mi madre. Creo que a lo largo de los años, en este tiempo que he trabajado, el Señor ha pagado a nosotros con esa labor de nuestras manos, en confiar y hacer bien las cosas. Hubo mucha gente que nos ayudó, mucha gente que de manera incondicional mostró su ayuda y su bondad para toda la gente, no solo para nosotros. Eso está sucediendo afuera. Nosotros hablamos de un reconocimiento, pero les puedo compartir que la vivencia es distinta, porque toda esa gente tiene una sensibilidad grande de poder ayudar en estos momentos de guerra que existen. También agradecemos a todas las familias que han orado por nosotros. Sin duda sus oraciones de intercesión, ¿sí?, han sido fundamentales en el llevar de esta carga de preocupación que existe. Resalto que la voluntad del Padre en nuestra vida en esta situación y la gracia restauradora de nuestro Señor Jesucristo sigue presente en nuestra vida. También hoy doy este testimonio y agradecimiento de lo que de alguna manera Dios nos edifica en este tema. Les puedo compartir también que en esas historias que el Señor nos concedió, vinieron a nuestra vida historias en las cuales nuestro Señor Jesucristo, en el camino a Emaús, se acercó a sus discípulos en esos momentos de aflicción. Él llegó y se acercó. Y en la aflicción misma de las personas,
ellos no lo pudieron percibir. Pero ¿saben qué pasa? El Señor es fiel y bueno. Y llega y en su presencia misma nos hace hablar. Hace que de alguna manera la comunicación se establezca a través de la oración, de una comunión que tenemos en Él por el poder de su Espíritu Santo en nuestra vida. El Señor hace que hablemos, que descarguemos, que platiquemos, que de alguna manera seamos escuchados por Él. En ese deseo, su palabra que de alguna manera Él extendió a esos discípulos camino a Emaús, fueron fundamentales para que en su corazón se fortaleciera su alma, se vivificara su espíritu a través de las enseñanzas que les daba en su corazón. Cuando ellos llegan ya casi a Emaús, sí, ellos lo invitan a pasar a su casa. Eso es en la vida cotidiana. Cuando tú permites que el Señor Jesucristo esté en tu corazón, Él entrará a ti y cenará contigo. Y en la bendición que el Señor nos concede en esa comunión, Él bendice tu vida, bendice tus alimentos. Y en ese reconocimiento de los apóstoles en ese instante, los lleva a darse cuenta que era nuestro Señor Jesucristo el que los acompañaba. Y van y corren y dan testimonio de Él, de que Él está vivo, de que Él vive y que de alguna manera se ha cumplido la promesa del Padre. Hoy les puedo decir también que en esas historias que el Señor nos concedió, viene también una historia. Cuando el Señor, después de predicar el Evangelio con sus discípulos y toda la gente que lo seguía, se suben a unas barcas y emprenden ir a otra provincia. En ese caminar, el Señor se duerme en la barca, ¿sí? Y empieza a haber una gran tempestad en ese instante, en ese momento. Y en esa presencia misma del Señor Jesucristo con sus apóstoles, ¿sí? Ellos confían de que Él va y lo despiertan y le llaman. Y en esa autoridad que tenía nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La tempestad y las aguas son calmadas. Sin duda, en ese momento ellos son consolados por el poder de nuestro Señor y su gracia que ellos tenían junto a Él, ¿sí? La Biblia habla también que con esa barca iban otras barcas y que en los siguientes momentos hubo paz y tranquilidad. Y seguro los discípulos en ese tiempo y tranquilidad que ellos tenían, meditaban lo que nuestro Señor había hecho con ellos. ¿Sí? Esas barcas adicionales que caminaban con los discípulos, nuestras familias, nuestros amigos, gente que no conoce al Señor Jesucristo, fue bendecida por la fe de unos, por el poder de alguien en el cual nosotros creemos y confiamos. Vuelvo a destacar que hoy este testimonio tiene la finalidad de glorificar a nuestro Padre, de recibir una gracia que seguimos teniendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que este mensaje edifique a otras familias en momentos de aflicción, de preocupación, donde les puedo decir que Él es fiel y bueno y siempre está con nosotros. Gracias por este tiempo, gracias por escucharnos. Doy gracias a Dios por estos momentos, por este tiempo, y quisiera compartirles una alabanza que dice así. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Se quedó conmigo y sin reproche, y Él me acompañó cuando perdí mi norte, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso y en la oscuridad que me desvió los pasos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final. Gracias le doy por este tiempo, por este momento. Alabado sea nuestro Dios, grande y poderoso. Dios los bendiga, iglesia.